Hola, profe, ¿cómo está? Hola, acá estamos, gracias. Vamos a esperar un minuto más y ahí empezamos. Creo que ya están casi todos. Falta un poquito igual que se conecte. Voy a compartir pantalla por mientras. Mm, mm, mm. Acá. Ya, ahí pueden ver bien lo que le estoy compartiendo, el PPT. Sí, se ve bien. Sí. Ya, bacán. ¿Y la Sí, se ve. flechita se ve si yo muevo la flechita? Sí, se ve también. Ya, bacán. Perfecto. Y mira, Nicolás Cristi. Ya, bacán, Nico. Ya, chico, entonces, a ver, sí, voy a empezar nomás, porque esta clase es harto contenido, una introducción igual para geología, así que voy a partir presentándome. Mi nombre es Georgette. Yo soy guía Wimbla igual, también soy guía NGM y soy geóloga. He trabajado harto en divulgación científica, en educación, en guiado, en expediciones científicas y me gusta mucho, yo creo que esta es una de mis clases favoritas de hacer de protección de ambiente de montaña, ¿ya? Porque es como una buena introducción de realmente de lo que hacemos. Entonces, hoy día, los contenidos que vamos a ver es ¿qué es una montaña? ¿Ya? ¿Qué es la cordillera de los Andes? Un poco de sus características, las actividades que hay alrededor de las montañas, estudios, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la conservación de la naturaleza enfocada en las montañas y los glaciares y algunos principios, sobre todo vamos a ir repasar lo que es NDR, ¿ya? Y eso es como un poco más cortito. Y para empezar, quisiera, bueno, primero conocerlos, porque nosotros igual vamos a estar en terreno en conjunto. Entonces, para conocernos, bueno, voy a colocar acá que hay varias definiciones de montaña. Vamos a hablar igual un poco sobre los problemas de acceso a las montañas, ¿ya? Y me gustaría que se presentaran uno por uno y que dijeran, porque sé que hay chicos de varios lugares, y chicas también, así que bacán que dijeran su nombre, de dónde son y pero muy cortito para que no nos demoremos tanto en eso, algún problema de acceso a la montaña que tengan en su región o en el lugar donde frecuentan más, o donde trabajan o donde van más a la montaña. Entonces, no sé si alguien quiere ahí partir. Voy a colocar la diapa acá para... Por ahí veo a Cristóbal, a Jorge. Vamos, chicos. Yo, profe, Ya, ahora bueno. sí. ¿Cuál era Ya. la pregunta? ¿De dónde somos? Sí, ¿de dónde son y algún problema de acceso que tengas en tu territorio? Soy de Villarrica, usted me hizo clase. Yo, Bueno, bacán. no acá, bueno, más que nada cuando cambia de alerta al volcán, nomás, po. Ya, Pero por lo menos el eso, Cerdú Alto podría ser. ya. Sí, ahí pusieron un portón hace tiempo y no está Claro, pero si uno regularizado. llama al caballero, igual el caballero es flexible, encuentro yo. Ya, sí, ahí conozco bien ese. Así que gracias, Cristóbal. Vale, profe. ¿Alguien más por ahí? Yo aquí, Hola, en Pucón, buenas, aquí. eh, perdón, bueno, lo mismo que Cristóbal, quizá el volcán Villarrica, un ejemplo muy básico, eh, a lo mejor no tiene grandes problemas de acceso como
El Cajón, por ejemplo, lugares así, pero puede ser quizás que es un camino que en condiciones invernales no es accesible para todos y genera problemas. Claro. Ya, ¿tú igual eres de Pucón o de Soy de Villarrica? Santiago, pero vivo en Pucón acá, estoy instalado hace ya 5 años. Ya, bacán. Ya, y problemas de acceso igual me refiero así como problemas de, por ejemplo, ya que los caminos estén malos, pero también en el sentido con como la propiedad privada o Ah, propiedad de bueno. terrenos fiscales, sí. Bueno, en ese caso yo me inicié en el randoneo en la zona del Cajón del Maipo y bueno, hay varios temas con el que más en lo personal me molestaba era el del embalse del Yeso. Y creo que ahora hace poco está más complejo aún porque pusieron otra reja más. Ya, Así ya el que cajón sí que sí, es un icono ahí de problemas de acceso. tal cual. Sí. Gracias, Luke. ¿Alguien más? Todos para conocerlo y Hola, saber por buenas, último de aquí dónde Javier. son. Hola, Javier. Buenas noches. Soy de la comuna de Melipeuco, vivo muy cerca Bacán. del volcán Soyipulli. Y problema de acceso, la verdad, acá es bastante amigable, como que si hay propietarios particulares y todo, la verdad que no son problemáticos en cuanto al acceso a la montaña. Pero sí hay un Mm, sector que en invierno es bastante lindo para ir a cerrando, que es Pastos Blancos y CONAF no deja acceder cuando hay nieve. ya, típico. Muy peligroso. No, para nada. No, no, pero eso dice CONAFO, que es muy peligroso. Claro, Sí, claro. ya. Ah, Sí, gracias. claro. Gracias, Javier. De nada. De Melipeuco, entonces. Sí. Bacán. ¿Alguien más? Robert, Eli, que los veo por ahí. Sí. Hola. Hola, Georgia. Soy Rob y yo vivo en Valparaíso, pero soy de Inglaterra. Y un ejemplo de problemas con acceso en Inglaterra, por ejemplo, hay una área que es muy popular con el trekking y las montañas. Y porque es muy popular, los caminos tienen mucha erosión. Y entonces en varios tiempos durante el año cierran los caminos para mejorarlos o Mm, crear otra vía. bacán. Justo estuve leyendo un poco sobre la legislación de acceso a las montañas en Inglaterra y, y claro, hay como también una diferencia entre propiedad privada y propiedad libre para circular. Y hay Sí, como, hay pocos como los lugares creo que están, que cultivan, que hay como agronomía, no se puede acceder y ya si es privado, privado, creo que tampoco. sí, pero hay como libertad de caminar. Si hay una vía que es accesible, se puede caminar. Claro. A veces hay tiempos durante el año como no sé, con pájaros o algo así, Mm, cuando durante ciertos tiempos del año cierran los caminos, pero la mayoría del tiempo del año están libres y abiertos. habilitado. Y también Sí, existe el derecho a la naturaleza, por lo que estuve sí, leyendo, ¿no? Ya, está sí, es como ese diferente acá. derecho a la naturaleza. Ya, Sí. bacán. Gracias, gracias, Robert. Eli, ahora sí. Hola, Hola, Eli por acá. Soy de San Pedro Atacama bacán. y uno de los problemas puede ser en Talabre, en el Parque Talabre, que hay restricción para muchas montañas. Cada cierto tiempo empiezan a restringir más. No había un problema en esa zona con alguien, es un tema netamente de la comunidad, que si Mm, cierran un lugar o pasa algo, cierran automáticamente todo. Eso sería como un problema y aparte que también la gente que está en los parques en ese lugar, donde cobran entrada,
tampoco están tan preparados o digamos que la seguridad no, tampoco es, no sé cómo lo manejan ellos, pero eso Mm, sería como el problema para poder hacer más montañismo en esa zona. Pero en sí. general aquí los caminos no todos son tan difíciles, o sea, uno puede llegar Mm, a los pies de la montaña, es muy accesible, mm, realmente. Y hay harta montaña por acá. ok. Gracias, Eli. Talabre ahí, icónico, y más la noticia ahora que salió de la ministra de... em, no es la ministra de Educación, De medio ambiente. pero de Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente que salió ahí. He trabajado con esa comunidad y sé ahí lo que te refiere, y ese es un camino público igual, pero bueno, ahí Sí, hay harto que hablar. sí. Sí, sí. Ahí creo que falta Héctor, Jorge. Sí, Jorge por acá. Hola, Jorge. Hola, perdón por estar así. Fuimos a buscar a mi pequeña que estaba en clase de karate. De auto aquí. Nada, mi nombre es Jorge. Soy de Antofagasta, pero vivo acá en San Pedro igual. Y nada, Bacán. el problema es que se le ha entregado muchos terrenos por conservador de bienes raíces a las comunidades, por lo cual ellos son administradores de algunos sitios y justamente donde están algunas montañas, como lo que pasa con Talabre y también la Mm, comunidad de Socaire, Machuca, mm, que sí. no te permiten ingresar libremente, aunque sean caminos como el paso Guaitiquina, que es el de Talabre, Mm, o el antiguo B243, que es el que iba al Tate antiguo por Putana, claro. por el volcán Social. Ellos discriminan, no discriminan el camino o el camino público, por así decirlo, versus lo que es el terreno, el terreno de ellos directamente. Así Sí. que, pero en realidad no queda más que trabajar en conjunto con las comunidades y literalmente hacer como una ley del Coco Legrand que le llamo yo, eh, ¿Cuál es esa con las ley? comunidades. ¿Ah? ¿Cuál es esa ley? Siempre de hueón. Mm, Esa es la ley mejor, es la mejor ley que uno puede aplicar contra las comunidades en realidad y tratar de apoyarlo, porque igual, por lo mismo que estás comentando de la ministra, que fueron por un camino mm, aledaño, que ahí se demostró, no le pidieron permiso a la comunidad de Talabre para ingresar a la Laguna Lejía dentro de lo que es la nueva ley del litio que quieren implementar con la red de protección de los salarios. mm. Así que eso. Ah, Ya. y bueno, y el Gracias. NASCAR que está en actividad ahora actual y tenemos un radio de seguridad de 10 kilómetros que no te permite ingresar a ninguno de los volcanes que está alrededor de él. Pero ahí, bueno, hay igual da harto que hablar. Vamos a ir hablando igual de todos esos problemas. Gracias, Jorge. De nada. Bueno, hola Georgette, por acá Nicolás, Hola, Cristi, ¿cómo estás? hola Nico. ¿Bien y tú? Oye, bien, bien. Bueno, yo ahora estoy de viaje, así que me voy a conectar un poquitito sin pantalla después, pero también me sumo a las Tranqui. problemáticas de Eli y de Jorge, puesto que estoy viviendo en San Pedro de Atacama también. Y claro, ya lo Bacán. mencionaron, ya sea por riesgo volcánico o por ser considerados cerros ceremoniales, tenemos Mm, restringido el acceso y lamentablemente hay que incurrir en hacerlo más discretamente y sin tanto alumbrado, digamos. mm, Pero básicamente eso, me gusta mucho el tema de que San Pedro está abriéndose, pero tenemos que mm. comunicarnos mejor con las comunidades para garantizar el libre acceso a las montañas. Eso. Así es. Gracias, Nico. Un gusto ahí que esté en la formación. Alguien Igual, creo muchas que, gracias, Juliet. no sé si falta alguien más. Héctor. Bueno, estoy yo. Hola Georgette, hola a todos mis compañeros, Hola. espero que estén bien. Yo soy de la región del Biobío Bacán. y bueno, acá en la región del Biobío en general no tenemos grandes dificultades de acceso a las montañas. Eh, Mm, Son otras las problemáticas que tenemos acá, ya con mm, malas prácticas de los visitantes acá. Y vivo cerca también de la región del Ñuble, del sector de Lancas, y ahí también hay bastante facilidad para los accesos. Entonces, por lo menos yo no he igual, tenido dificultades para acceder a las montañas acá en la región. bacán, sí, pero por lo que tengo entendido ahí la CONAF igual cierra bien seguido el parque. Ah, eso sí, sí, en invierno sí, justamente restricciones de acceso para acceder Mm, al parque.
y el acceso lo tienen actualmente los turoperadores que están registrados allá, pero cualquier persona que quisiera ir, por ejemplo, a desarrollar alguna actividad deportiva o algún guía que fuera de forma autónoma, no tiene Claro, acceso a poder hacer una actividad por el día y tiene que hacerlo con un campamento. Esa es una de las dificultades que claro, tenemos. A pesar de que es un camino público, CONAF lo cierra, ¿no? claro, Y colocan una barrera y no se puede pasar. Justamente es una claro. de las problemáticas que hay. Sí, en el parque Bacán. La Laja. Buenísima. Gracias, Héctor. Bacán igual verte de nuevo. Igualmente. Ya, chicos. Entonces, bueno, en resumen, si nos fijamos, tenemos chicos del norte, del centro y del sur, y todos tenemos problemas de acceso a las montañas. Y todos tenemos problemas también en el área que nos movemos a lo largo de todo Chile, de protección de las montañas, ¿ya? Entonces vamos a ir desarrollando ahí algunas ideas como principales como para poder después como reflexionar un poco más sobre este tema, ¿ya? Ahí viene Cristóbal. Ya, entonces estoy compartiendo. Si dejo de compartir o no avanzo, que de repente me pasa con el Zoom, me avisa, ¿ya? Bueno, primero vamos a definir el ambiente de montaña. ¿Qué son las montañas y qué es el ambiente de montaña? ¿Ya? Entonces, al igual como está las áreas marítimas, los desiertos, los glaciares, la montaña es un ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un ambiente? Que va a tener cierto ecosistema especial, cierto clima especial en comparación a su alrededor. ¿Ya? Cuando empezamos a buscar definiciones de montaña, es súper, hiper difícil definir montaña. ¿Y por qué es difícil definir montaña? Porque es un ambiente y las montañas son súper diversas y va a depender para qué lo queramos definir, ¿ya? Generalmente las definiciones más básicas se van a ir a definiciones geográficas, es decir, por su relieve, por su elevación, por las pendientes que tiene, por el clima que tiene. De ahí que salen distintas definiciones de montañas, que son las definiciones que nosotras, por ejemplo, vamos a encontrar en el diccionario de Oxford o en los diccionarios antiguos como qué es una montaña, ¿ya? Una de las primeras definiciones más básicas es del 81 y bueno, dice, por ejemplo, una forma de alto relieve local, ¿ya? Que presenta fuertes pendientes en gran parte de su superficie, normalmente que tiene variaciones climáticas y fenómenos biológicos, ¿ya? Es decir, que voy a encontrar distintos ecosistemas, ¿ya? O otras definiciones, por ejemplo, de monte o de montaña, va a ser gran elevación natural del terreno o territorio cubierto erizado de montes. Como les decía, hay muchas definiciones que van a ir enfocadas, por ejemplo, más en lo espiritual, más en lo geográfico o en lo geológico, va a depender de qué yo quiero de esa montaña, por así decirlo, ¿ya? En Chile aún no hay como una definición formal, así como por la legislación de qué es una montaña, ¿ya? Pero aún así, por ejemplo, en el 85, la legislación francesa eh, tiene que empezar a definir montaña, ya porque empezaron a, ay, disculpen que se me fue ahí la diapositiva, eh, empezaron con más actividades industriales, ya, entonces ellos lo definen como una entidad geográfica, económica y social, ya, que precisa una política específica, ya, entonces eso es importante, como ese ambiente de montaña ya va a necesitar una mirada distinta a todo lo demás. Entonces no podemos aplicar la misma política que vamos a aplicar, por ejemplo, en las playas, en la ciudad, a la montaña. Pero es solamente, eso la montaña es solamente como una gran elevación, es solamente un ente geográfico que tiene, no sé, que por ejemplo nos provee de recursos, nos provee de cobre en el caso acá de Chile, nos provee de agua como para los glaciares. Bueno, no, porque una montaña, también en la definición de montañas, hay muchas definiciones que se ligan a lo espiritual y históricamente
se ha ligado a lo espiritual, ¿ya? Por ejemplo, los incas, ya para ellos las montañas eran apus, ya ahí saben muy bien los chicos ahí del norte, y apus o grandes señores que merecían respeto y veneración, ¿ya? Entonces las montañas decidían por el porvenir de las personas y por eso la ascendían y por eso hacían esta especie de ceremonia en sus cumbres, ¿ya? O los mapuches, ¿ya? Los mapuches también tienen una conexión especial con las montañas y con los volcanes, y las montañas y los volcanes representan una expresión donde la tierra respira y brinda vida, ¿ya? Entonces, para eso, o bueno, alguna de las definiciones o significado que tienen para los mapuches. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa o cómo podrían llegar a definir o qué conceptos deberían incluir si queremos definir nosotros montañas? ¿Ya? Así como guía Wimla, ¿ya? No sé, como súper, así un ejemplo nomás, espacio de trabajo, pero si quisiéramos incluirle otros conceptos, ¿qué otros conceptos deberíamos incluirle a esa definición? ¿Alguien ahí quiere tirarse a la piscina? ¿Cómo podríamos definir como guías de montaña Wimbla, definir montaña? Vamos, chicos. Como nuestro segundo hogar. Ya, nuestro segundo hogar, perfecto. O sea, ya hay algo, un ente espiritual, o sea, como algo espiritual. ¿Alguien más? Es como el medio donde nos desenvolvemos también trabajando Bien, el medio donde trabajamos y recreación. y recreación, súper importante eso, Y de formación también en ambiente natural. de formación en ambientes natural. Entonces, si se fijan, tenemos distintos conceptos y distintas variables, entonces es súper difícil llegar a definir como montaña solamente en un ámbito, ¿ya? Entonces, a lo mejor no lo tienen que hacer ahora, pero piensen en algún momento, hoy día cuando se acuesten, ¿qué es para ustedes la montaña? Más allá de algo espiritual, como piénselo todo lo que les da la montaña, todo lo que viven ahí, y de ahí ya, entonces, de ahí resumir, bueno, ¿cómo yo podría definir montaña? ¿Ya? A mí muchas veces me preguntan, oye, la montaña arriba de 1000 metros, o cuando hay una diferencia de desnivel de 1500, o es un ente individual, y para mí es súper difícil llegar a definir, por ejemplo, montaña o glaciar también, porque no significa para mí solamente eso, no es como solamente un ente geográfico, ¿ya? Si vamos a la definición geográfica, a lo mejor sí, un ente individual, ya que según algunas definiciones es sobre los 1000 metros, ¿ya? Eh, bueno, ahí vamos a hablar un poco, en Chile se llegó a definir montaña, ya, pero por ejemplo la definen distinto para las regiones del norte que para las regiones del sur, ¿ya? Pero es como una definición bien geográfica. ¿Conocen esa imagen? ¿Alguien conoce Sí, esa imagen? ¿El niño del plomo o no? no, No, siempre lo confunden. son del Yuyayaco, los tres niños. Ya, bien. ¿Quién respondió ahí? Jorge por acá. Jorge, bacán. Gracias. Ya, estos son tres momias incas que se encontraron muy cerca de la cumbre del Yuyayaco, ya, dos niñas y un niño, si no me equivoco, ya, en una ceremonia que hacían los incas, que es llamada Capacocha, si no me equivoco, no sé mucho ahí de arqueología del norte. Em, y los incas subían ya sin nada de equipamiento, sin nada de saber de meteorología moderna, ya hacían cumbres y hacían esta ceremonia en o sea, donde drogaban, prácticamente le daban distintas sustancias a los niños y los niños fallecían ahí en las cumbres,
¿ya? Estas momias están en Salta, en Argentina, ¿ya? Pero es un ejemplo de lo espiritual que puede llegar a significar para algunas personas las montañas. Se cree que cuando elegían estos niños, las familias em, se sentían como halagadas al ser parte de esta ceremonia. Y lo otro, muchas veces aparece que no es un sacrificio, sino más que eso, como un sacrificio, es como lo he mencionado, como una ceremonia, ¿ya? Como brindar o pedirle a las montañas que traigan lluvias, que traigan buenas cosechas y que les traiga buena vida. ¿Hay alguien quiere agregar algo sobre la parte espiritual? Dice él y dice, son los protectores y benefactores que proveen múltiples beneficios a los humanos. Así es. Gracias, Eli. Ya. Bueno, ahí vimos como varios aristas que podemos llegar a tener en la definición de montaña o de ambiente de montañas, ¿ya? Pero cada vez que definamos o que veamos alguna montaña, o algún ente en la naturaleza, siempre hay que pensarlo como un sistema, ¿ya? Y ese es uno de los principales problemas en la conservación y en la legislación para la conservación, que se piensa como entes separados, ¿ya? Por ejemplo, una montaña no es solamente como la roca elevada, sino que dentro de la montaña tenemos árboles, tenemos suelo, tenemos glaciares, tenemos distintos climas. Entonces, todo eso es un sistema, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en los ríos, ¿ya? Los ríos no es solamente el río, ¿ya? No es un ente solo, sino es todo un sistema. El río pertenece a una cuenca, la cuenca tiene muchos ríos y esos ríos se unen en un río más grande, ¿ya? Y todo ese río también tiene un ecosistema, tiene humedales, tiene otro tipo de vida, tiene otras aves y así, etcétera, ¿ya? Entonces, los llamo a que cada vez que trabajen o que vean la montaña, no la vean como un ente individual, sino que lo vean como un sistema íntegro, o sea, un sistema completo. O sea, si veo agua corriendo de la montaña, ¿de dónde viene esta agua? ¿Qué genera esta agua? ¿Ya? Si veo una nube, mira, ¿de dónde viene esta nube? ¿Desde dónde está corriendo la nube? ¿Ya? Como si empezamos a observar mejor este sistema, ya vamos a poder entender mucho mejor como también los procesos geológicos. Ya. Y con respecto a eso mismo, para poder como introducir lo que les decía de sistema, vamos a ver como la base, acá tengo todavía el logo, no sé si es tercera o cuarta vez que hago esta clase y está el logo cuando éramos aspirantes a WIBLA, así que ahí tengo que cambiarlo. Ya somos WIBLA, por si acaso. Ya, pero vamos a ver cómo se forman las montañas. Esto es lo básico, solamente una pincelada. Ya, ahí a fines de junio tenemos el terreno de geología y tenemos una clase de geología, bueno, geología y educación. Así que ahí igual vamos a ver más a profundidad cómo se forman las montañas y hablar sobre los procesos geológicos, los tipos de roca y más conceptos de geología. Ya, entonces la base para empezar a entender cómo funciona la Tierra es que la Tierra tiene tres grandes capas. ¿Ya? Si nosotros nos vamos hacia adentro de la Tierra, tiene tres grandes capas. Hacia más adentro es el núcleo, ¿ya? El núcleo es principalmente de hierro y níquel, entonces es muy pesado y ayuda a crear el campo magnético de la Tierra. Luego, fuera del núcleo, tenemos el manto, que el manto es una mezcla, por así decirlo, entre magma y roca.
es decir, es entre sólido y líquido. Y sobre el manto tenemos la capa más delgada, ¿ya? Que es la corteza. Y tenemos dos tipos de corteza, ¿ya? Está la corteza oceánica, que está debajo del océano, y está la corteza continental, que está debajo de los continentes, debajo de nuestros pies. Entonces, prácticamente, el manto, a tener una densidad distinta a la de la corteza, las cortezas están flotando sobre el manto, ¿ya? Es así, no es tan textual porque el manto en algunas partes o se ha estudiado que es un poco más sólido, ¿ya? Pero esta diferencia de densidad hace que estos trozos de corteza estén flotando, ¿ya? Y se estén moviendo, ¿ya? Esto hace que tengamos distintos tipos de tectónica, ¿ya? ¿A qué se refiere tectónica? A cómo chocan o cómo están ubicados estos distintos trozos de cortezas, ¿ya? Entonces, vamos a tener cortezas continentales, ¿ya? Como, por ejemplo, acá o acá, ¿ya? Y cortezas oceánicas. Y dependiendo de cómo es el ajuste entre esas cortezas, ya va a haber una tectónica distinta. ¿Alguien sabe cuál es la tectónica en Chile? ¿El tipo de tectónica que hay en Chile? Probablemente lo han escuchado por algún lado o en la tele. Es lo que genera los terremotos, lo que genera los tsunamis. Ya, vamos a verlo aquí. ¿Puede ser convergente? Sí, bien, es convergente y hay dos tipos de convergencia. Hay una que es continental con continental y hay otra que es continental con oceánica, ¿ya? Entonces en Chile tenemos una corteza oceánica que choca con una corteza continental y eso genera lo que se llama subducción, ¿ya? Subduction. Ya está acá está también la subducción, ¿ya? Es decir, que la corteza oceánica se mete debajo de la corteza continental y eso hace que empuje a la corteza continental, ¿ya? Y ese empuje levanta toda esta tierra, ¿ya? Y así se crea, muy sencillo, la cordillera de los Andes. ¿Alguien sabe más o menos qué edades tiene la cordillera de los Andes? Subducción. ¿Cuándo empezó la subducción? Tírenle un número así, cualquier número. Al ojo. 65, 67 ¿Ya? millones Bien, de años. bien. Sí, por ahí en algunos sectores se ha estudiado que puede llegar a tener hasta 100 millones de años, ¿ya? En otro lado, 65 millones de años, ¿ya? Pero eso no quiere decir que la cordillera de ahora tiene esa edad, ¿ya? Eso es cuando empezó la subducción, ¿ya? Es distinto a la cordillera que tenemos ahora. La cordillera de los Andes, bueno, ahí vamos a ver varias características, pero lo que tienen que entender acá es que al meterse esta corteza oceánica, que es la que se está moviendo ahí, se mete debajo de la corteza continental, acá abajo, eso más rojito es magma, que es roca derretida. Y cómo se genera ese magma es porque acá abajo hay tanta presión, hay mucha presión, mucha temperatura, que eleva el punto de fusión de esa roca, entonces las rocas se funden, roca fundida es magma, y ese magma por diferencia de densidad va a ascender, asciende, 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 ¿y qué genera? ¿Qué hay ahí? Un volcán, ¿ya? Y por eso tenemos tantos volcanes activos, ya por la subducción. La subducción genera volcanes activos,
terremotos, tsunamis, grandes yacimientos de cobre, de plata, todo lo que tenemos en Chile, por ejemplo, el altiplano, grandes volcanes, ya distintos ecosistemas, todo eso es gracias a esta tectónica que tenemos que es subducción, ¿ya? Y a lo largo de todo Chile es esta misma tectónica, entonces es bastante fácil como orientarse o asociar ciertos procesos geológicos a siempre a la subducción. En Patagonia ya como desde Coyhaique, por así decirlo, un poco más hacia el sur, campos de hielo norte y sur, ya ahí la tectónica empieza a cambiar un poco, pero se mantiene esta misma lógica, ¿ya? Otro concepto que hay que entender, ya lo que le preguntaba de las edades, es lo que se demora los procesos geológicos, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía que la subducción en Chile, ¿ya? O en la costa de Sudamérica, empezó aproximadamente hace 100 millones de años, ¿ya? Es decir, nosotros estudiamos las rocas y vemos, ya esto más o menos se ha mantenido 100 millones de años, pero la cordillera en algunos sectores, por ejemplo, tiene 3 millones de años, ¿ya? Es decir, imposible voy a ver ese proceso de cómo se forma esa montaña, ¿ya? Por ejemplo, el volcán Villarrica, ¿saben cuántos años tiene el volcán Villarrica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Tírenle un número al volcán Villarrica. Aprox. ¿Tendrá 100 millones de años el volcán Villarrica? Bueno, por eso ahí no están tan enchufados los Me- chicos. Robert, Menos de 1 millón, quizás. menos de 1 millón. Súper, súper, muy bien. Tiene 600.000 años. 600.000 años tiene el volcán Villarrica, aproximadamente, ¿ya? Entonces eso quiere decir que dentro de todos estos procesos geológicos, ya el volcán Villarrica es joven, ¿ya? Y así todo lo que ocurre en la Tierra tiene distintas velocidades, ¿ya? Hay cosas que ocurren en la Tierra que yo lo puedo ver, ¿ya? Por ejemplo, como dice ahí, cómo corre un río o cómo se quiebra la tierra después de un terremoto o durante un terremoto, ¿ya? O cómo se mueve de repente, hay deslizamientos de tierra, eso yo lo puedo ver a mi escala humana, pero hay muchos otros procesos, que son la mayoría, que yo no los puedo ver, ¿ya? Por ejemplo, el alzamiento de las montañas. Yo siempre le digo que no se, eh, no se fijen tanto en la altitud exacta de las montañas, porque las montañas están creciendo cada año. ¿Ya? Hay montañas en el norte que pueden crecer hasta 7 centímetros al año. ¿Ya? 7 centímetros al año podría llegar a crecer algunas montañas en el norte, ¿ya? Y así también, por ejemplo, hay distintas velocidades de cómo fluye un glaciar o cómo es la erosión en distintos valles y así. Héctor. Sí, una consulta, ya que comentas que las montañas crecen, ¿cierto? Uno cuando va a ellas se da cuenta que hay meteorización, que caen cosas, pues. Mi pregunta Sí, ¿es más rápido de lo que se están descomponiendo? ya. ¿O Buena debe, pregunta. ya, Ya, va a depender de la zona, totalmente de la zona. En el norte, ¿cómo crees que es la tasa de erosión? ¿Rápida o lenta? En el norte me refiero a San Pedro de Atacama. uy, en el norte me imagino que es más lenta, pues. Sí, efectivamente, la tasa de erosión en el desierto y en San Pedro de Atacama es extremadamente lenta, ¿ya? Todo se erosiona extremadamente lento, ¿ya? Entonces, en general, en el norte, como algunos estudios, porque es súper difícil estudiar eso, ¿ya? Es que se levanta más de lo que se erosiona, ¿ya? Pero en el sur,
¿ya? Es más erosión de lo que se levanta. Está el factor climático, pero también está el factor de subducción, que hay un poquito más complejo que vamos a ir a conversarlo en la clase de geología, ¿ya? Pero buena pregunta, porque eso hace la diferencia en que en el norte tengamos volcanes de 6.000 metros de altitud y más hacia acá al sur ya de 3.000, de 2.000, de 1.000 metros de altitud. ¿Más preguntas, chicos, chicas? ¿No? Ya, bacán. Entonces vamos a ver algunos conceptos como para entender la cordillera de los Andes. Bueno, la cordillera de los Andes es la más larga del mundo, ¿ya? Entre el 80 al 60% de Chile está ubicado dentro de la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, nosotros, como en Chile, prácticamente casi todo Chile vive en la cordillera de los Andes, ¿ya? Es considerado un símbolo patrio. Y bueno, dice que es una macroforma del relieve, ¿ya? Y esto quiere decir que nos da agua dulce, nos da energía, tiene endemismo, ¿ya? Hay muchos recursos naturales, ¿ya? Y además es un espacio para la recreación, la cultura y la espiritualidad, ¿ya? Se cree que Andes proviene del quechua, bueno, una de las traducciones que tiene, que viene desde el quechua anti, que significa cresta elevada, o que significa también este, ¿ya? Que está hacia el este, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cordillera más alta? ¿Es los Andes o cuál es? Como básico, pero hay que preguntarlo. El Himalaya. Vaya. Himalaya. Himalaya, bien, ya. Vamos a ver Parece que es ahí. la más larga, ¿o no? Sí, sí, eso es lo que Pero no la más alta. mencionada está acá. La de los Andes es la más larga del mundo, además es la más joven, ya la cordillera de los Andes es la más joven, y pasa por varios países, ya, desde un puntito, o sea, un poquito por Venezuela, después pasa por Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, ¿ya? Profe, y ahora que está Sí, ahí mismo, antes que pase de tema, ¿y en ¿Mm? cuál sería como la parte más antigua de la cordillera? ¿En qué país? En Bolivia. ¿Esa en Cordillera Real? ¿O nada que ver? No sé qué parte de Bolivia, no recuerdo bien, pero es en Bolivia. Lo que pasa es que Bueno, si te fijas, hay justo como que Sudamérica se da una vuelta, como una curva. Entonces, ahí esa curva permite que la cordillera se levante más, ¿ya? Más que sea más antigua, es que afloran rocas más antiguas, súper. ¿ya? Y bueno, y hay otras partes, por ejemplo, en el cordón de Lila. Hay varias partes que son bastante antiguas, pero son puntos muy, muy específicos, ¿ya? Como solamente como spot de algunos sectores de la cordillera. Sí. Ya vamos a lo otro. Ahí vamos a hablar un poquito más, igual cómo se crean estas distintas cordilleras, ¿ya? La cordillera es gigante, como vimos, ¿ya? Y ahí dentro de la cordillera hay ciertas zonas que tenemos que saberlos. Por ejemplo, tenemos volcanes, glaciares, zonas de urbanismo y zonas, obvio, de extractivismo industrial y de producción, ¿ya? Un punto importante que hay que ver, ¿ya? Que nos rodea a lo largo de todo Chile y a lo largo de esta cordillera son los volcanes, ¿ya? ¿Conocen este volcán? No sé cuál. Hace tiempo hice esta Lanín. diapositiva. Se parece al Debe ser Lanín. sí, no sé si el Lanín o podría ser también el Antuco. El Antuco tiene ahí un colapso, tiene ese hoyo gigante, pero Pero tiene no más tiene un pinta glaciar del en su Lanín. cumbre, ¿eh? Yo diría que es Pero el Lanín. se ve, no tiene ese glaciar a veces. Entonces El el Antuco, Lanín, ya. sí es como la cara mm, suroeste del Lanín esa que se ve. sí, mirando hacia Argentina.
un poco. Yo diría que hacia Chile. Ah, la imagen, sí, sí, sí. Sí, si no se verían los otros volcanes. Ya, ¿todos los volcanes pueden ser así de altos como el Lanín? No, ¿ya? Un volcán en realidad es cualquier estructura, ¿ya? Que extruye lava o que extruye algún producto que venga debajo de la superficie, ¿ya? Que finalmente eso es lava, ¿ya? Entonces, por ejemplo, debajo de la laguna del Maule hay un volcán, ¿ya? O hay volcanes que pueden ser grietas, hay volcanes que pueden ser hoyos, pero la mayoría de los volcanes van a ser estructuras positivas, ¿ya? Y sobre todo acá en Chile, muchos volcanes son estratovolcanes, es decir, tienen una erupción, se forma una capa, un estrato, otra erupción, otra capa y así, ¿ya? ¿Cómo se forma un volcán? El magma sale a la superficie, ¿ya? Y puede darse en muchos ambientes tectónicos. No solamente se da en la subducción, sino que también lo podemos tener a lo largo de otros ambientes tectónicos, entonces otros países también tienen volcanes activos. Pero mi pregunta, ¿todas las cordilleras tienen volcanes activos? No, 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 ya. ¿Los Himalayas son volcanes activos? no. No, bien. Eso es súper importante marcar esa diferencia porque nosotros tenemos que saber el valor que tiene la cordillera de los Andes, porque vamos a estar, bueno, a lo mejor no todos trabajan principalmente en la cordillera de los Andes, a lo mejor algunos ya trabaja en los Himalayas o quiere ir a trabajar para allá, ya, pero siempre hay que saber el valor geológico, geográfico, patrimonial que tiene el lugar donde trabajamos, ya, no solamente como ser guías y que nos sigan, ya. Entonces, eh, en los Himalayas es otro tipo de ambiente tectónico donde una corteza continental choca con otra corteza continental. India choca con Asia, ya eran dos cortezas continentales, chocan y se forma los Himalayas, se levanta esta corteza, ¿ya? Si nos fijamos, acá no está este aumento de temperatura, porque esto es relativamente superficial, donde una corteza se mete dentro de otra corteza, no se genera este aumento de temperatura, no baja el punto de fusión, por lo que no tenemos creación de magma, ¿ya? No hay magma debajo de los Himalayas, entonces como no hay magma, no tenemos volcanes. ¿Ya? Entonces, los Himalayas no tienen volcanes activos y no han tenido tampoco volcanes activos, ¿ya? Para que quede claro. Antes de la colisión y después de la colisión, ¿ya? Acá hay un mapita bastante antiguo, pero me gusta porque no he encontrado similares, donde vemos los volcanes, donde se ubican en los bordes de las placas, ¿ya? Los trozos de corteza que hablaba antes también son llamadas placas tectónicas, ¿ya? Algunas veces se escuchan más como placas. Y siempre donde hay alguna unión de placa, ya tenemos creación de volcanes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí en Australia, Tailandia, Japón, ya, y bueno, a lo largo de todo Sudamérica y América, la parte oeste, ya, son uniones de placas, ya son límites convergentes, entonces vamos a tener creaciones de volcanes. Y acá, lo interesante, se fijan en África, justo en la mitad de la corteza hay volcanes, ¿ya? Y acá es uno de los únicos lugares del mundo en que hay un límite divergente continental. Es decir, la corteza, el continente, se está separando, se está dividiendo, ¿ya? Y esto quiere decir que en un par de
millones de años más, ojalá que no lo veamos, esto se va a separar, ¿ya? Todo el continente de África va a perder esa puntita, ¿ya? Entonces, por eso acá vemos tantos volcanes en ese lugar, ¿ya? Y bueno, y a lo Una largo de todo consulta, Chile, sí, dime. Jet, ¿en ese sector está el Kilimanjaro? ¿O no es por ahí? El Kilimanjaro, ahí no sé. A ver, deja revisarlo Sí, al Ah, ya. está. tiro. ¿Sí? ¿Ahí está? Sí, Sí, está. ¿verdad? Sí, En África. en el En este. ese sector. Sí. Ya, Ah, ya. Bien, bacán. Sí, esa elevación. gracias. Ya, bueno. Ya. Entonces, vamos a seguir con el tema de los volcanes. A lo largo de Chile, estos eran unos videitos, los voy a buscar. Ahí está. Ya, la última erupción del Villarrica, el 2015. Ya, esta es una erupción, existen muchos tipos de erupciones volcánicas. Esta es una erupción tipo estromboliana. Ya, esta erupción es bastante tranquila, no tiene tanto material, si nos fijamos es principalmente lava. ¿Ya? Eso es principalmente lava que hay ahí. Y luego, el mismo año, muy cerca, tenemos otra erupción. En los comerciales. Georgette, ¿vas a hacer una No consulta? sé. Sí, Mencionaste erupción estromboliana. sí, Yo había escuchado ese concepto, pero una vez estudiando unos documentos del CERNAGEOMIN, ellos hablaban que en Chile tenemos dos tipos de volcanes. Volcanes que generan erupciones de tipo emisiva y de tipo explosiva. efusiva. Sí, Efusiva, eso. ¿Y la sí. estromboliana sería una tercera o sería una de esas dos que tiene otro nombre? No, hay distintos tipos de clasificaciones. Eso es como es bien básico, como o es explosivo o efusivo. Entonces, hay muchos tipos de explosiones, o sea, de erupciones explosivas, y hay muchos tipos de erupciones efusivas. Entonces, igual va a depender del libro, del vulcanólogo que los defina y todo, pero en sí la estromboliana es un tipo de erupción que se considera más efusiva. Es decir, que es como tranquila, principalmente lava que fluye. Y luego tenemos las explosivas, que son así, que es lo que vamos a ver ahora acá en el... Pueden ver el video, ¿cierto? Sí se ve. Ah, ya, Sí. acá, ya. Ahí, ya. Entonces, ese video es bastante famoso, probablemente ya lo habían visto. Esa es una erupción, bueno, esa fue del volcán Calbuco, el mismo año, y es una erupción explosiva, ¿ya? Y más específica sería una erupción subpliniana, ¿ya? Que son erupciones donde hay más gases y ceniza y trozos de roca, cosas así, ¿ya? Entonces, lo que quiero acá es como una pincelada de lo complejo que puede llegar a ser la cordillera de los Andes, como en un sector tan pequeño, a un par de cientos de kilómetros, ¿ya? Tenemos dos volcanes totalmente activos, pero que se comportan muy diferentes, ¿ya? Muy diferentes. Entonces, generalizar, incluso en volcanes que son prácticamente vecinos, ya es muy difícil. ¿Ya? Y la cordillera de los Andes, por eso voy y vuelvo a lo del principio, es un sistema, ¿ya? Los volcanes también son un sistema, no son solamente entes separados, ¿ya?
El volcán Villarrica se demoró meses en dar aviso y hacer erupción, ¿ya? Entonces estuvo ahí como activándose de a poquito y los vulcanólogos ahí estudian ciertas señales que aumenta la temperatura, aumentan los sismos dentro del volcán, ¿ya? Y van diciendo, bueno, vamos aumentando la alerta, vamos aumentando la alerta, ¿ya? Y ya tienen muchos signos ya estudiados del volcán Villarrica, entonces ya, ok, va a ser erupción, hizo erupción, todo bien. En cambio, del volcán Calbuco no se tenían tantas señales porque no tenían tantos registros de las erupciones pasadas y prácticamente se demoró 4 horas en hacer erupción. 4 horas, ¿ya? Dieron el aviso como 5 minutos antes de hacer erupción. O sea, en el OBDAS, que es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, ya 5 minutos antes de que haga erupción el volcán, dijeron ya, hay que dar el anuncio, ¿ya? Entonces, son volcanes totalmente distintos, son dos tipos de ejemplos, ¿ya? De dónde ustedes van a estar guiando, ¿ya? Por eso hay que estar como informado del hábitat donde vamos a estar frecuentando. ¿Preguntas con esto? Ay. ¿Dudas? ¿Habían visto este video? Profe, ¿el volcán Villarrica tiene su cámara de magma abierta? Sí, el volcán no es la cámara de magma, sino que es el conducto. A ver, Ya, ¿y acá eso no. hace alguna diferencia en los tipos de erupciones que hace en comparación con lo otro? ¿Por eso Totalmente. son explosivas? Sí, totalmente. Lo vamos a ver igual en la parte de geología, ¿ya? Pero los volcanes tienen distintas partes, ¿ya? Una parte es la cámara magmática, ¿ya? La cámara magmática está unida a un conducto y ese conducto tiene un cráter al final, ¿ya? Ese cráter puede estar abierto o puede estar cerrado. Generalmente nosotros ese cráter lo encontramos cerrado, ¿ya? O el conducto, también puede suceder que en alguna parte del conducto esté tapado por rocas, por lava o por algo, ¿ya? El volcán Villarrica es el único volcán en Chile que tiene el conducto abierto. Entonces, por eso es que a veces se le puede ver el lago, la laguna, como quieran llamarlo, de magma o de lava. ¿Ya? Se puede ver ahí la lava ahí mismo, ya en el cráter. ¿Ya? Es el único en Chile. ¿Ya? Todos los demás pueden tener el cráter abierto, ¿ya? Pero el conducto no está totalmente abierto. Entonces yo no puedo ver ese magma o ese lava como tan en la superficie. Y eso hace que no se taponee, ¿ya? Imagina, igual que la Coca-Cola de gas, el típico ejemplo, ¿ya? Si yo bato una Coca-Cola de gas con la tapa cerrada y después la abro, ¡pum!, va a explotar. O si la bato con la tapa un poquito abierto y luego lo abro, ya no va a salir de forma tan explosiva, ¿ya? Entonces, que el volcán Villarrica tenga el conducto abierto, eso quiere decir que todas las explosiones van a ser un poco más tranquilas, ya más efusivas. Vale, profe. Ya. ¿Más preguntas con esto? ¿Dudas? Ya, vámonos entonces a los glaciares. Ahí si le nace más pregunta a lo anterior o después, me interrumpen nomás, no hay problema. No siempre puede estar viendo como los mensajes, así que ahí pueden levantar la manito nomás o me interrumpen ahí con el micrófono. Otra parte de la cordillera y de las montañas que es importante revisar son los glaciares. Igual como las definiciones de las montañas, definir un glaciar es bastante complejo. Va a depender de para qué se está definiendo ese glaciar, pero en general se concluye que son masas de hielo que están acumuladas en zonas altas, ¿ya? Y que son perpetuas, ¿ya? Es decir, que van a durar de un año a otro o varios años, ¿ya? Y
y eso, cuántos años tiene que durar, va a depender netamente de de la definición que estemos ocupando, ¿ya? El tamaño también va a depender de qué definición queremos ocupar. Como anécdota, hace años atrás, Argentina o la Dirección General de Argentina define glaciar ya toda masa de hielo acumulada en zonas altas, pero no define el tamaño, ¿ya? Entonces, ellos les apareció que tenían como chorrocientos mil glaciares, no me acuerdo el número exacto, pero que tenían muchos, muchos glaciares, porque registraban hasta las masas de hielo más pequeñas, las registraban como glaciar, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de que es importante fijarse de repente en esas definiciones y no ser tan estructurado con los distintos conceptos que vemos en las montañas, ¿ya? Lo importante más que saberse la definición es entender qué es, ¿ya? ¿Qué es un glaciar? Entender ese sistema de glaciar. Entonces, acá hay una definición operativa de glaciar que dice que, bueno, es también superficie de hielo que tiene que ser visible por periodos de al menos 2 años y puede ser un área igual o superior a 0,01 kilómetros cuadrados, ¿ya? Otra definición es que tiene evidencia superficial de flujo viscoso, ¿ya? Entonces acá ya me dicen que sí o sí esta masa de hielo tiene que fluir, ¿ya? Y que es producto de un alto contenido de hielo actual o del hielo pasado. ¿Por qué son relevantes los glaciares? A ver, antes de pasar a eso, que alguien me diga por qué hay que estudiar los glaciares. Son las reservas de agua dulce del planeta. Ya, de todo el planeta, y sí, es una de las principales relevancias que tienen los glaciares. Son indispensables, ¿ya? Para todos los términos ecosistémicos, ¿ya? Por el tema del agua, ¿ya? Tiene el 75% del agua dulce, ¿ya? Pero la mayoría de los glaciares están en la Antártica o en Groenlandia o en Chile. El mayor porcentaje de glaciares está en campos de hielo norte y en campos de hielo sur, pero esos glaciares así como en tema de agua dulce no nos sirven porque el agua que ellos brindan va hacia el mar, ¿ya? Entonces, son muy poquitos los glaciares que terminan dándonos agua dulce, ¿ya? Y todo el agua dulce que ocupan, por ejemplo, en Santiago o que ocupan en las grandes ciudades. Ya, ¿cómo funciona el sistema de aguas? De agua dulce de glaciar. Entonces, nosotros en las zonas montañosas, arriba, tenemos una zona de acumulación donde cae nieve, ¿ya? Donde está frío. Entonces, esa nieve se mantiene, está frío durante todo el año porque hay altitud, ¿ya? Sin altitud es difícil que tengamos glaciares, aunque caiga nieve, ¿ya? Necesitamos temperaturas bajas todo el año para que se mantenga esa zona de acumulación. Se va acumulando, esa nieve se va apretando, esa nieve va perdiendo el espacio. Ya nosotros, además que todos han visto copitos de nieve, ya, y todas esas ramitas que tienen los copitos de nieve se van perdiendo y va perdiendo todo el aire, ya, y se va transformando en distintos estados, ya. Entonces, hasta que llega al estado de hielo cristalino o de hielo glaciar, que también se conoce, ¿ya? Y que finalmente es que perdió todo el aire y que está totalmente cambiado, ¿ya? O también se le dice que está totalmente metamorfizado, ¿ya? Luego, cuando nos vamos hacia abajo, ya esta masa de hielo va aumentando, es decir, la zona de acumulación se mantiene ahí, pero esta ser una masa de hielo va bajando por la pendiente, ya se mueve hasta encontrar zonas bajas donde hay evaporación, derretimiento y sublimación, ¿ya? Principalmente se derrite de agua, o sea, de
de hielo pasa a líquido, ¿ya? O sea, de hielo pasa a agua, y en esa zona de abajo, ya donde vamos a encontrar estructuras o estructuras geográficas y geológicas bastante interesantes, como las morrenas, lagunas glaciares, los inicios de los ríos, ¿ya? Y eso más o menos los típicos glaciares que vamos a encontrar acá en Chile, ¿ya? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿No? Ya. ¿Y qué sucede con los glaciares en la cordillera de los Andes? Bueno, son los reguladores de todo el ciclo del agua, ¿ya? Entonces, desde ahí que empiezan todos los ríos en Chile, desde ahí que se guardan las aguas subterráneas, por ejemplo, en el norte para la minería, desde ahí que nacen los distintos lagos y lagunas, entonces son todos los reguladores del ciclo del agua y son además indicadores del cambio climático. Hoy en día no tienen una protección legal efectiva, vamos a conversar un poquito de eso, ¿ya? Y con el último inventario glaciar de acá en Chile, Chile registra 26.000 glaciares, según la definición que le había puesto al principio, y que cubren un área de 21.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Chile es el país con más glaciares de toda Sudamérica, ¿ya? Pero como les mencionaba, la mayoría de los glaciares, el 80% de estos glaciares está ubicado en campos de hielo sur, campos de hielo norte, entonces no son considerados como reservorios de agua dulce, ¿ya? Son esenciales para los ecosistemas y bueno, lo que les comentaba de que el 80% de los glaciares de Sudamérica, ya, entonces tenemos una responsabilidad urgente para garantizar la protección y la conservación de todos estos glaciares, ¿ya? Un muy buen ejemplo de retroceso glaciar y de conservación de glaciares, que me gusta mucho, es en el Cajón del Maipo, en la cuenca del Maipo, ¿ya? Porque en los últimos 30 años, bueno, estos mapitas es una prox de dónde están ubicados algunos de los glaciares, ¿ya? No es necesariamente así, algunos han desaparecido, otros, y se podrían agregar otros lugares con glaciares, ¿ya? Pero más o menos para representar que todos los glaciares igual están en la cordillera de los Andes. Y como les comentaba, en la cuenca del Maipo, ya en 30 años ha desaparecido un 25% del total de los glaciares, ¿ya? Según uno estudia. Igual, nuevamente, esto es difícil de estudiarlo. Hay algunos van cambiando de porcentaje o dependiendo ahí los glaciares que estudian, ¿ya? Pero más o menos ese es el porcentaje. Entonces, si sigue este retroceso como se ha mantenido en la zona centro, ya en 65 años aprox van a desaparecer todos los glaciares en la cuenca del río Maipo, todos. Jorge, ¿Cuántos años, perdón, Georgette? 65 años. Brigio. Sí. ¿Ahí en ese mapa no se considera el glaciar del Yuyayaco o ya no está considerado como un glaciar ya? Por ejemplo, ese es uno de los que falta. Sí, este viene aprox, claro, debería estar arriba del muerto. Sí, pero ese es un glaciar. Sí, un glaciar y todavía está. Sí. ¿Más dudas? ¿Consultas? Georgette, Ya. ¿hay Sí. algún sector en Chile donde estén protegidas las montañas, como principalmente de la minería? O no sé. No, alguna zona? vamos a hablar ahí sobre la conservación, pero no, solamente las áreas que son protegidas del Estado, que son 4. Entonces, por ejemplo, los parques nacionales, esos están Ya. protegidos. Sí. Sí, vamos a hablar igual de eso. Ya, este es un ejemplo del glaciar Echaurren, ya es uno de los glaciares que ha sido monitoreado a más largo plazo, ya que está en la cuenca del río Maipo. Ya, entonces, si se fijan, este es un balance acumulado, es decir, hay que pensarlo como
como la masa del glaciar, ¿ya? Y el año que se estuvo monitoreando el glaciar. Entonces, en general, tengo que conectar la batería. En general hay años, cortos años, que es bueno, después malo, bueno, malo, pero en general tiene esta pendiente hacia abajo, ¿ya? Es decir, que está disminuyendo, ¿ya? Este glaciar es bastante icónico, como les decía, porque es uno de los glaciares que se ha estudiado como hace más años, ¿ya? El glaciar Echaurre. ¿Qué actividades tenemos dentro de las montañas? Bueno, de todo. Ya nosotros, todo Chile nuevamente vive en la cordillera de los Andes. Ya hay todo tipo de actividades y servicios turísticos que se pueden ofrecer en las montañas. Estudio de las montañas, ya al ser un ecosistema único, al tener una geología particular, ciertos animales particulares, al tener glaciares, al tener volcanes, se da para que sea una zona mucho de estudios científicos, ¿ya? Entonces se puede estudiar la geología, el cambio climático y muchas otras cosas más. Es Y la astronomía. importante. Astronomía Astronomía, muy también. bien. Sí, gracias. Le voy a agregar después en la diapo la astronomía. Es importante que como guía estemos al tanto, no es que seamos científicos, pero que podamos entender un poco de estos distintos escenarios donde nosotros nos movemos. ¿Ya? Nosotros vamos a ir de un extremo a otro extremo, entonces es necesario que sepamos de esa información y si no lo sabemos, que no inventemos, ¿ya? Algunos ejemplos de inventis que les digo yo o de inventos o mentiras que han dicho guías en distintas partes, es que en el norte, el Ojos del Salar, esa es una foto antigua, yo alcancé a ir cuando estaba así, cuando no estaba cerrado los Ojos del Salar. Son dos lagunas que se forman por disolución, ¿ya? Tenemos que pensar que son distintas capas, entonces ciertas capas se van a diluir, se van a como deshacer y esto colapsa y forman estos hoyos con agua, ¿ya? Pero turistas antes indicaban, ahora está mucho mejor, pero antes indicaban que esto se había formado porque un meteorito entraba por un hoyo y salía por otro, ¿ya? Y esa era como una historia común que le indicaban a los turistas. Pero Jet, esos son ojos de prospección minera, por lo que tengo entendido. O sea, está bien, hay una historia, pero eso sería solamente por minería. No, no es solamente por minería. Ya, entonces, Hay ¿cuál? una... ¿En verdad un meteorito? Yo tengo entendido No, otra cosa, Georgette, que esa fue una exploración de petróleo que se hizo en el Salar durante la década del 75 al 80 más o menos aproximadamente. sí, ese fue el inicio de estos hoyos, ¿ya? Pero tienen que entender que estos hoyos no solamente lo hicieron como la prospección, porque las prospecciones nunca son hoyos así de grandes, ¿ya? Sino que esto empezó a aumentar con la disolución, son rocas carbonatadas. Entonces esas rocas, bueno, carbonatadas y yeso también, ya evaporitas, ¿ya? Y como son evaporitas y carbonatos, esto se disuelve con el agua. Y al disolverse, esto colapsa, Y eso ¿ya? sí, pero lo del meteorito, eso era mito urbano. Sí, por eso les digo como, nuevamente, el, la idea de esta diapositiva era mostrarle un poquito de que como guías tenemos que estar al tanto de los distintos escenarios en que nos movemos, de los distintos paisajes donde nos movemos, ya de poder interpretar, ¿ya? Y eso sucede mucho con los guías de montaña, ya que caminamos sin explicar nada, ¿ya? Sin explicar, oye, esto es un volcán activo, esto se formó así, así, y no es necesario
saberlo todo, pero al menos tener un poco de conocimiento para poder hacer ese relato. ¿Ya? Entonces, este era un ejemplo de un muy mal relato, ya que inventaban eso, y en San Pedro de Atacama antes era muy, muy común que inventaban así. Yo escuché muchas cosas absurdas, pero muchas cosas absurdas. Y el otro caso, bueno, que este no es de un guía de turismo, pero en las Torres del Paine, un periodista, el Claudio Turra, que bueno, ahora falleció, a lo mejor vieron ese video, sale en la tele ya diciendo que las Torres del Paine es un volcán, que los dinosaurios se extinguieron por la última glaciación, ¿ya? Entonces, eso da mala información. No es que nadie se vaya a morir con esa información falsa, pero como guía, si tú das esa información, inmediatamente te quita tu credibilidad, ¿ya? Entonces, inmediatamente ya, si tu turista, tu cliente, se nota de que tú estás mintiendo con eso, inmediatamente vas a perder la credibilidad y probablemente algo del respeto, ¿ya? Ahí no sé si tienen comentarios, otro ejemplo o algo que decir. ¿No? Y mayormente los pasajeros, como que es su sueño venir a Chile, estudian, pero caleta para venir. Entonces, como casarse con Así lo que es. uno sabe realmente. Así es. Entonces hay A mucho mí, cuidado porque eso es verdad. Sí. a mí, Georgette, mira, me pasó una situación igual un poco tensa una vez en una formación que tomé yo con la UNAP y que Ya, estaba siendo impartida por la CGM, y oyeron algunos guías por ahí que empezaron a hablar de física, po, de física de ya. anclaje, de los kilonewton y las fuerzas, y realmente tenían, todo el conocimiento que tenían estaba equivocado y lo estaban transmitiendo a aproximadamente unas 20 personas. Ahí yo tuve que Chuta. intervenir, tuve que Tú eres parar su speech. físico también, ¿no? Tú haces clase de física. Yo tengo varias formaciones, pero mi formación Ya. base es de ingeniería mecánica y Ah, tengo ya. un, Entonces, ya. tengo un posgrado en ciencias, entonces entiendo bien Buenísimo. esos conceptos, po. Y Mm, pucha, a mí yo estaba súper tostado también porque fue unos terrenos donde nos contagiamos con COVID y fue todo bien mm, negligente. Y tuve que parar a esa persona, pues y fue súper tenso porque tuve que me ponerlo ahí, imagino. bueno, fue en público, no fue la mejor forma de cómo lo hice, pero Mm, tuve que hacerle saber que en realidad que lo que estaba explicando estaba mal y tuve que asumir yo el rol de hacer un poco un parte de esa clase. Estás equivocado. Y bueno, ahí generaron algunas tensiones, pero creo que yo, como nosotros como guías, tenemos un rol súper importante. Si queremos hablar de Como algo, tenemos divulgadores. que, claro, Mm, tenemos que hablar algo de lo cual sepamos, pues, y más aún si estamos formando gente. mm. Yo lo encontré súper delicado el asunto, por eso intervine de esa forma. Eh, Eso quería comentar yo en relación a una Que- experiencia que no fue un guía netamente, pero fue en una mm, formación. sí. Bueno, y también ustedes van a ser instructores, entonces también hay que saber cómo y qué información entregar. Así que gracias por compartir eso, Héctor. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia, opinión? ¿Nadie más? Bueno, así que cuidado, por favor, ahí con lo que digan, que nunca saben cuando están con un biólogo, con un geólogo o con un físico. eh, Siempre sean bien cautos en ese sentido, en qué información entregan y también de estar en continuo aprendizaje. Ya, eso es súper importante. Bueno, este es como casi uno de los últimos temas. Creo que me va a demorar un poquito más de lo presupuestado, ¿ya? Pero es con la pregunta que hacía Eli, es que ¿qué áreas o qué montañas están protegidas en Chile? ¿Ya? Em, Chile tiene un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado, ya que está bajo la administración ya no de CONAF, de SBAP, que es no, es ay, se me olvidó el nombre, pero ahora dividieron CONAF en el área forestal y en el área de áreas protegidas. ¿Ya? Entonces ahí ya CONAF sale un poquito de esa administración, ¿ya? Y el SNASPE es el encargado ya de estos ambientes naturales que son los únicos que cuentan con una protección legal del Estado.
¿ya? Vamos a ver otras áreas, pero estos son los únicos que cuentan con una protección legal del Estado, ¿ya? Y son tres. Están los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos. Ahora, con esta nueva entidad que se crea, el SVAP, existen dos áreas más, que son de áreas vírgenes y otro más que no recuerdo el concepto, pero no se han definido cómo los van a manejar. Entonces, hasta hoy no se sabe realmente si son áreas protegidas o qué tan protegidas van a estar. Hoy son estos tres: los parques, las reservas y los monumentos, ¿ya? Los parques nacionales van a ser áreas ¿cuál es la diferencia entre parques y reservas? Bueno, son áreas que están para la conservación y además que están para la divulgación, ¿ya? Entonces son áreas que tienen que estar abiertas al público, entonces por eso son áreas que tienen senderos, que tienen accesos, que cobran una entrada, ¿ya? Y que son un poco más grandes. La reserva, ahí va a depender de quién lo administra, ¿ya? También su objetivo es la conservación, ¿ya? Pero no tienen un objetivo de divulgación o de educación, ¿ya? Entonces las reservas no necesariamente van a tener senderos o áreas para que la gente vaya. Y los monumentos naturales ya van a ser áreas mucho más pequeñas, específicas, con un endemismo mucho más localizado, ¿ya? Por ejemplo, acá ahora estoy en Temuco está el Cerro Ñelol, que es un cerro que está adentro de Temuco, ya es precioso, tiene bosque, tiene bastantes animales especiales, o por ejemplo el Monumento del Morado, ¿ya? Son algunos ejemplos. Hay otras áreas protegidas, ya hay muchas otras áreas protegidas, pero que no están protegidas por el Estado, ¿ya? Por ejemplo, los parques marinos, las regiones vírgenes, ¿ya? El santuario de la naturaleza, las reservas forestales, las reservas marinas, las áreas marinas costeras, ¿ya? Y además de todas las áreas y parques privados, ¿ya? Que también se pueden trabajar para colocarlas en conservación. Georgette, también Sí, hablar de los sitios Ramsar, que son para conservación de humedales. Ese es un tratado internacional que no fue mencionado, pero que también está vigente. sí, pero es internacional, es lo mismo eh, que sucede con los geoparques, ¿ya? Esto, nuevamente, estos Geoparque son, como el Laco. no, geoparques como el Cutralcura. Lo que pasa con los humedales es que los humedales, al tener, por ejemplo, pueden postular a ser protegidos por una ordenanza municipal. Y ahí estarían protegidos ya por la municipalidad, pero se tienen que postular y de cierta manera, claro, tendrían una protección legal, pero no por el Estado, sino por la municipalidad. Ya eso es lo que sucede. Y todo lo que sea, por ejemplo, internacional, ya, o por la UNESCO, no está protegido por Chile. Entonces, se pueden hacer actividades, se pueden hacer distintas cosas, pero se tienen que entender que estos tres conceptos de parque, reserva, monumento son los únicos hoy en día que están protegidos por el Estado. No hay más. Son estos tres y no hay más. Todo lo demás, hay gente que trabaja, hay privados, hay fundaciones, municipalidades, pero por ley no están protegidos. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, se Perfecto. entiende más o menos. Por ejemplo, para el interior de Arica hay varias áreas que no sé si pertenecen o están protegidas por la UNESCO y no se puede meter ahí cualquier chileno. O sea, hay que pedir permiso a la UNESCO para hacer un estudio, Mira, investigación o alguna ruta. claro, Eso hace poco pero lo supe con un historiador que está haciendo el documental de la ruta Capañán, que mira, comienza qué desde el límite, o sea, desde el primer interesante. pueblito de Arica. bueno, Claro, y pero también hacer mención que se acaba de aprobar una ley en la que 2/3 de los salarios van a ser destinados a extracción del litio, solamente 1/3 de conservación. Los flamencos son como el niño símbolo de la campaña porque son los más mm, vistosos, pero claro, el efecto para el ecosistema que de un golpe te quiten 2/3 de tus horas de nidificación va a ser tremendo. sí,
Sí. Había leído la otra vez que era, no me acuerdo si el 15 o el 25%, pero era como que en los últimos 10 años el 15% de los flamencos se había ido del salar de Atacama y el 15% de la minería de litio había dado como la principal economía en Chile. Y el dato de los 15 sigue porque entre los 15 años que se estaba extrayendo la salmuera, con LiDAR se midió con los satélites con láser entre 10 a 15 centímetros de depresión de la cuenca. No era Sí. tren, Nico, que salió según el estudio de la Universidad de Chile, es que Sí, trabajé en el... ese Sí, mismo dice promedio de 1 a 2 centímetros por año dependiendo de la zona. Por eso lo tiraban un sí. macro de 10 a 15. Y los flamencos ya no Ya. están anidando acá en el salar de Atacama, sino que están anidando en el salar de Maricunga, donde se va a instalar la planta de B&D, que específicamente y que fueron 1.200 flamencos que este año no pudieron eclosionar sus huevos, Mm. que no se sabe por qué ocurrió ese fenómeno. Bueno, y ahí hay muchos problemas socioambientales en Chile, muchos. Yo creo que sobre todo en el norte, porque hay más plata, hay mucha más plata, ya hay más recursos. Y el problema que, por ejemplo, el salar de Atacama o otros salares pueden estar protegidos con cierto nombre, ¿ya? Pero no están protegidos por ley. Los glaciares tampoco están protegidos por ley, ¿ya? Eh, los salares, las montañas, ¿ya? No están protegidas por ley, excepto que estén dentro de un parque, de una reserva o de un monumento, ¿ya? Todo lo demás se puede trabajar, ¿ya? Por ejemplo, hay áreas protegidas, como mencionaba recién, que están protegidas por la UNESCO o que están protegidas por privados, ¿ya? Pero no están protegidas por ley. Esta es una página donde pueden revisar las distintas áreas de conservación, ¿ya? Pueden ver en qué categoría están, un poco de la flora y fauna que tiene, el tipo de ambiente, ¿ya? Y se pueden meter a áreas protegidas y ahí van a encontrar el mapa, ¿ya? Bueno, ¿y qué sucede con la conservación de montañas en sí, de ambientes de montaña? En Chile, como nuevamente, no hay una ley específica que proteja las montañas, ¿ya? Un gran paso fue el que el 2014 se creó un Comité Nacional para las Montañas y ya se considera como ecosistemas especiales, ecosistemas de montaña, y que nos entregan servicio, ¿ya? Entonces, imagínense, recién el 2014, como por decreto, se determina que ya, si las montañas son las que nos dan agua dulce, son las que nos dan energía y tienen un hábitat de subsistencia para varios de los pueblos originarios, y bueno, y para todos nosotros. Esto voy a ir un poquito después. Primero ver y preguntarles a ustedes, ¿en Chile existe el derecho a la naturaleza? ¿Alguien sabe? No, en esta constitución, ¿cómo? No, no existe el derecho a la naturaleza. Bien, ya. A pesar de que Chile es un país de montaña, nuevamente ahí dice el 63,8% del territorio corresponde a áreas de montaña, ¿ya? Eh, Hay problemas de acceso para ir a las montañas, ¿ya? Y lo interesante es que el 80%, bueno, hay un catastro de problemas de acceso a las montañas que lo está haciendo Fundación Plantae, que ya lo lleva haciendo hace varios años. Y hace unos años publicaron un artículo bastante bueno y que dice que el 80% de los problemas de acceso a las montañas son por propiedad privada y de lo que ellos vieron o lo que tenían de catastro era que se concentraban principalmente en la región metropolitana. Los glaciares están protegidos,
No, no están protegidos, ¿ya? Está lo que existe son las líneas de base que antes de que se haga un gran proyecto, ya proyectos de construcción, de minería, ellos tienen que hacer un informe, ya como medioambiental, y dentro de ese informe tienen que incluir y se puede incluir el tema del glaciar, ya. Pero por ley no hay nada que diga, por ejemplo, no se puede colocar una minería sobre un glaciar, ¿ya? Ese es un O no saludo a se la bandera puede. nomás. ¿Cómo? Ese informe medioambiental es un saludo a la bandera nomás. Algunas veces sí, algunas veces no. Ya va a depender ahí de varias cosas. Bueno, de los servicios, de las consultorías, de las minerías, de la plata, pero sí, a veces no. Pero es el único elemento como de protección hoy en día que tienen los glaciares en contra de las mineras, o uno de los únicos elementos. Y finalmente, ¿tenemos derecho de estar en la naturaleza? En Chile, no, no hay una ley que tengamos derecho de ir a esa cumbre de la montaña o a ese bosque, ¿ya? Pero sí tenemos el derecho de acceso a las playas de mar, ríos y lagos, ¿ya? Eso sí está por ley. Eso te iba a comentar, que eso es como una ley, pero igual algunas veces se pasa a llevar, como por ejemplo acá las termas de Puritana. Entonces, Sí. por poner un ejemplo. Eso es lo importante que se pueden denunciar, ¿ya? Todos esos problemas de acceso a playas, a ríos, se pueden denunciar y cuando se hacen denuncias colectivas, a veces funciona, ¿ya? No siempre, pero puede funcionar. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo se puede, agarrando todos estos antecedentes de la legislación del derecho a la naturaleza, ¿ya? ¿Cómo se puede equilibrar como guías de montañas profesionales, ¿ya? Internacionales, WIMLA, bla, 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 cómo se puede equilibrar la propiedad privada y el derecho al acceso de las montañas? Yo ¿Qué creo, harían ustedes? yo creo que un ejemplo bueno fue lo que me tocó en Puerto Aysén. Armamos un club de montaña y lo mejor fue tener sinergia con los dueños del lugar. Entonces había una reciprocidad y les gustaba que fuera la gente a hacer equipar ruta y todo. Bacán, qué buen ejemplo, gracias. Jorge, igual. Por ejemplo, acá con las comunidades, trabajamos mucho con la comunidad de Talabre, con la agencia que tenemos familiar de montaña. La verdad es que estamos instruyéndolos también en poder quizás capacitarlo a poder acceder y conocer mejor las montañas que rodean a la comunidad de Talabre. Y de esa forma también nosotros tenemos como un privilegio como familia, como agencia, en poder acceder a ella. Y es lo que te decía antes, pues, Georgette, es como la ley del coco Legrano. Nomás siempre estar ahí un poco de huevón, por así decirlo, pero en realidad al fin y al cabo hay que acercarse a las comunidades aquí, sobre todo en San Pedro, y trabajar con ellas y de esa forma también capacitarlos, demostrarles Mm, bueno, lo que ellos andan buscando quizás es un poco proteger, entre comillas, y quizás también tener una reciprocidad económica, pero de esa forma también capacitarlos, porque en realidad el turismo de montaña acá en San Pedro está en pañales, por así decirlo, y hay que trabajar mucho en común, mm, en trabajo mancomunado con ellos, para así de esa forma también no quedar afuera de esta ola y tampoco olvidar que también hay un punto espiritual en ella. totalmente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo equilibrar la propiedad privada y el derecho de acceso a las montañas? Es- Trabajar con los dueños de propiedades privadas, y no sé si el Estado tienen que dar plata a los dueños para ayudar a crear rutas que mm, se puede pasar por la propiedad de alguien, eh, hacerlo. Es como más como hablamos antes de Inglaterra, que mm, los granjeros y todo, si tienen una ruta de acceso público en su propiedad, mm. hay que darle paso a las turistas. Pero las turistas también tienen que quedar Cuidar. en el camino si no pueden Mm, salir porque hay animales y todo eso. Pero sí.
Hay que Totalmente. trabajar juntos. Entonces, si se fijan, tenemos como conceptos en común, que es trabajo comunitario, visualizar ese trabajo, ¿ya? Educación, ¿ya? Son como conceptos bastante importantes dentro de este de esta problemática que a todos em, que a todos nos afecta. Y, y bueno, y hay un proyecto de ley de acceso a las montañas, pero está ahí súper estancado, está súper abajo y en realidad tampoco resuelve tantas cosas y si se llega a aprobar sería como a muy largo plazo, muy, muy largo plazo. Y como se ve, la mayoría de los problemas de acceso a las montañas es por privados, por propiedades privadas, no es por terrenos fiscales. Y de este catastro, que se los dejo también ahí dentro de la bibliografía, muchos dicen que tienen miedo, o sea, le preguntan a los propietarios, oye, ¿por qué tienes cerrado? Y más que les haya pasado algo, tienen miedo a que les pase algo por un accidente que a alguien le pase, ¿ya? O porque le ensucien, o porque hagan fuegos, o cosas así. Son como dentro de las principales problemáticas, la basura, el fuego, el ruido y los accidentes. Bueno, y con los glaciares, como les decía, no hay no hay una ley que los proteja, ¿ya? Hay un proyecto de ley que no ha sido aprobado, ¿ya? Este fue del 2022, hay una reforma del agua que se aprobó el 2022 y por eso ahora se puede trabajar un poquito más con las líneas de base en los glaciares, en que reconoce que hay una función ecosistémica de las aguas y la autoridad debe velar por este equilibrio, ¿ya? Es decir, ahí ya eh, no menciona específicamente se debe cuidar el glaciar, ¿ya? Pero como que ahí se podría trabajar dentro de estas líneas bases del informe que se trabaja antes de que se coloque esa gran minería o ese gran proyecto, ¿ya? ¿Se sabe los NDR, los 7 principios? ¿Se lo saben? ¿Alguien se lo sabe? Nadie se lo sabe, se lo tienen que saber de memoria para esta formación. Una de las Biblias. Bueno, hay una mnemotecnia igual con los principios NDR. Ve mi cámara, ¿cierto? A Sí, ver. se ve. Sí. Ya. 1 es preparación, planifica de manera anticipada. ¿Ya? 2 es acampa y viaja en superficies resistentes. ¿Ya? Me pasé. 3 hace referencia a la pala, ¿ya? De que correcta disposición final de todos tus residuos, ¿ya? Entonces, sobre todo de la caca, ¿ya? 4 deja en su lugar tus hallazgos, espérate, no me acuerdo el 4. Con el tema de las cámaras, ya. Si encuentras algo, ya, sácale una foto y no te lo lleves, ya, 4 de foto. 5, ya, de minimizar los impactos de una fogata. Se pueden hacer fogatas, pero hay que saber hacerlas y hay que minimizar su uso, ¿ya? 6, dejen acordar, 6, respeta la vida animal y vegetal, ¿ya? Y 7, ser respetuoso con los otros visitantes. Así que así generalmente lo recuerdo, ¿ya? Es una de las cosas que nosotros podríamos hacer. Es muy básico, o sea, es como un comportamiento básico, como guías deberíamos tener, ¿ya? Esto lo van a ver a lo largo de
toda la formación, así que sugiero que se lo aprendan y que si no lo apliquen, lo empiecen a aplicar desde ya. Hay libros y PDFs enteros de NDR, ya de estos principios NDR. Y eso, ¿ya? Entonces, acá algunos resumen que hay que estar en continuo aprendizaje, ya siempre aprendiendo, ir con humildad y respeto a la montaña, ya lo que hablaban de las comunidades, con los propietarios y con la misma montaña, ¿ya? Enseñar a otros pares de malos hábitos, es decir, si veo a otra persona, no sé, por ejemplo, siendo agresivo o dejando basura, ser respetuoso, hablarle o ya sea dando el ejemplo, ¿ya? Y sobre todo hacer comunidad, participar e involucrarse, que no todos los montañistas tenemos eso, ¿ya? Muchos somos bastante ermitaños, ¿ya? Y he visto que muchas veces nos cuesta hacer comunidad, participar, ¿ya? Pero es necesario para seguir trabajando en estas distintas problemáticas. Así que eso, chiquillo, acá queda un poco de link de interés, bibliografía y iniciativas, fundaciones que trabajan por la sustentabilidad, que trabajan por el agua dulce, por la basura, por acceso a las montañas, ¿ya? Fundación Panam ha trabajado harto por el acceso, Fundación Plantae también, ¿ya? Y bueno, varias organizaciones también que promueven un estilo de vida sin basura, ¿ya? Y hay miles, o sea, puse solamente un par, pero en cada región hay muchas fundaciones, hay muchas agrupaciones, entonces vean ahí cómo se pueden siempre estar involucrándose. Ya veo que varios han estado trabajando en esto y los que no los llamo ahí a participar. Así que gracias por las preguntas, por las dudas. Queda mucho por hablar. No sé si quieren ahí dentro de estos temas, que es bastante interesante, si quieren agregar algo más o contar alguna experiencia. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna ley que nos proteja así como civiles, como para poder incursionar en algún área que no esté restringida? Como por ejemplo, no entiendo la pregunta, como que si te proteja de un accidente o si te No, proteja no, no. de... Me proteja de las leyes, o sea, como de andar en algún lugar que, no sé, tal vez sea un poco restringido. ¿Hay alguna ley que me proteja? No sé. Eh, yo lo que tengo entendido, no, pero tendría que preguntarle así bien a un abogado. Tienen una clase de legislación, ¿ya? Y puedo averiguar igual, pero por lo que tengo entendido, no. No hay como una ley que te proteja de eso. Sí. Por eso es importante como ir a la base de todo esto, que es como tenemos el derecho a estar en la naturaleza, como eso, como lo más básico. Y no tenemos derecho a estar en la naturaleza. Bien. ¿Más dudas, chicos? Eso, hay una clase que, bueno, em, que es con un abogado que es de legislación y les cuentan de accidentes igual y cómo funciona y eso, y ahí igual le pueden preguntar. Ahí igual voy a averiguar si existe alguna ley o algo así. Jorge, No era en base a lo mismo, que también hay cerros que son de propiedad militar. Entonces, claro, por ejemplo, acá hay uno que pasa con el Cerro Muyay que está en pleno Salar de Atacama. Entonces, no el sé qué Muyay. pasaría con ese tipo de cerros si que se pueden acceder o cómo pasaría con esa legislación. Pero claro, como si estás comentando que va a asistir un abogado, yo creo que ese punto va directamente ahí. Sí.
Yo creo que es lo mismo que funciona un poco son finalmente terrenos de bienes nacionales o son terrenos fiscales. Entonces, si no tienen un protocolo de acceso, probablemente se puede trabajar en que creen o crean un terreno o sea, un protocolo de acceso para ese cerro. Pero generalmente con bienes nacionales, con terrenos fiscales, se demora, pero se pueden llegar a acuerdos de acceso. Ah, ya, bacán. Sí, por experiencia. ¿Más dudas, preguntas? ¿Nada? Ya, chicos. Entonces, em, un gusto en conocerlos. Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Nos vamos a ver en un par de semanitas más. Ahí ánimo con las clases. Cualquier duda, igual quedó mi correo y mi teléfono. Se viene igual la clase después de geología, así que ahí vamos a estar en contacto. Vale, profe, buena clase. Muchas Gracias. gracias, Georgette. Vale, Ya, muchas gracias, Jet. Muy buena clase. Muchas gracias, Georgette. Muchas Gracias, Georgette. gracias, gracias. buenas Que estén noches. bien. Muchas Chao, gracias por la chicos. clase, Georgette. Chao. Chao, chao. Chao, chicos, que estén bien. Gracias, Que Georgette. estén bien. Chao, gracias a todos. Chao, chao, que estén bien. A ver, coloco detener grabación. Dale. Oye, Sí, ¿todo bien? yo la ¿Todo bien, paro. Nico? Ya. Buena.